Se bendiga. Muy bien. Y Vincent leía hoy y decía, y toda la casa se llenó de esa nube. ¿Eh? Amén. ¿Lo has sentido, mi hermano, o no? Amén. Hoy quiero compartirles lo que está en Hechos 1:8. Hechos 1:8. ¿Lo tiene? Hechos 1:8. Y dice así, pero recibiréis poder, si quiere ponerse en pie, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Sí? Puede tomar su asiento. Y hoy lo que quiero compartir con ustedes, lo que les quiero hablar, es un poco sobre la persona del Espíritu Santo y lo que Él hace en nosotros. Como pensaba antes, no vamos a poder hablar todo lo que es la persona del Espíritu Santo, porque, como lo digo, es una persona al igual que yo y al igual que tú. ¿Y cuánto se demora en conocer a una persona? Toda la vida, ¿no? Y a veces, aun cuando después de 15 años, aún esa persona te sigue sorprendiendo, ¿no? Y entonces, solamente vamos a hablar algunos puntitos nada más. ¿Amén? Supongo que todos los que estamos aquí tenemos al Espíritu Santo, ¿no? ¿Sí? Amén. Tenemos este gran privilegio que antes, en el Viejo Testamento, no lo tenían. Dice que el Espíritu Santo, si leemos el Antiguo Testamento y si lo estudiamos un poco, dice que venía de tiempo en tiempo, ¿no? Dice que el Espíritu Santo vino, por ejemplo, sobre Sansón y venció a los filisteos. Vino el Espíritu Santo sobre Sansón y derribó las columnas del templo, ¿no? ¿Sí? Y dice que vino sobre Moisés y recibió la ley. Y vino sobre los ancianos, los 70 ancianos, y hablaron lenguas. Entonces, nos da a entender que el Espíritu Santo venía de tiempo en tiempo, ¿no? Así que tenemos este gran privilegio que estos varones y mujeres de Dios antiguamente no tenían, que tenemos el Espíritu Santo continuamente con nosotros. Que es una ventaja, pero también quizás es una desventaja. Porque cuántas veces tenemos algo que es bueno, que es útil, que es importante, pero que no le sabemos dar la importancia que esa cosa tiene. Por ejemplo, tenía un carro maravilloso, un coche, ¿no? Que yo decía, no, pero le tengo que cambiar esto y me lo quiero quitar. Y cuando me lo quito, digo, ¿por qué me lo quité si era tan bueno? ¿No? Cosas de valor que a veces tenemos, personas, amistades, familias, que a veces las tenemos ahí cerca y no sabemos darle el valor que realmente representa, ¿no? Como que lo tenemos y se nos pasa. No sé si les pasa o no les pasa. O si alguna vez les ha pasado de decir, wow, he perdido esto que era tan valioso, pero que no lo supe valorar en su tiempo y en su momento. En muchos matrimonios pasa cuando se separan, cuando se divorcian, o padres y hijos, cuando rompen relación, ¿no? Y luego sentimos la falta y nos agarramos la cabeza. Cotidianamente tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Y lo que yo te quiero preguntar es si tú le estás dando el valor que realmente representa el Espíritu Santo. Porque lo tenemos todos los días.
está ahí de continuo, siempre. Pero como a veces con las cosas de valor que tenemos nos pasa el desvalorarlo, quiero preguntarte qué valor le estás dando al Espíritu Santo. Y cada uno sabe, ¿no? Cuando recibimos al Señor, Él pone su Espíritu en nosotros. Por eso todos los que hemos recibido al Señor tenemos a su Espíritu Santo. Él pone en nosotros ese don del cual habla Pablo. ¿Sí? Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26 y 27. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Y los pongáis, como decía Vincent, por obra. No solo predicar, sino poner por obra. Acá el pueblo se había ido, estaba con idolatrías, con cosas que no son del Señor, y se arrepienten y el Señor les dice, pondré en ustedes este espíritu, ¿no? Como decíamos, recibimos al Señor, recibimos el espíritu y obtenemos salvación, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿para qué, no? Para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Nos arrepentimos, le pedimos perdón, Él pone su espíritu en nosotros. Es claro, ¿no? ¿Sí? Pero ¿para qué pone Él su espíritu en nosotros? Yo me puse, como dice Hechos 1, para tener poder, ¿sí? Y Ezequiel, para que andemos esos estatutos. Está claro, ¿no? Dice, entonces, recibimos al Señor, pasamos de muerte a vida, nacemos de nuevo. Y es importante nacer de nuevo, ¿no? ¿Sí? Había una persona ahí en el en el Nuevo Testamento que le decía a Jesús, pero ¿cómo es esto de nacer de nuevo siendo viejo? ¿Cómo es posible, no? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba esa persona? Nicodemo, bien. Y eso está en Juan 3, 1. Juan 3. Amén. Dice así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿No? ¿Y por qué es importante nacer de nuevo? ¿No? Porque si ya venimos con experiencias, con cosas que sabemos, con cosas que están bien, ¿por qué dejarlo todo a un lado y nacer de nuevo? Es que también venimos con hábitos, con cosas que a él no le agradan. Entonces cuando nacemos de nuevo, comenzamos a formar lo que es nuestra mente, nuestro cerebro, para cambiar hábitos, para cambiar cosas que antes estaban mal, ¿sí?
Nacemos de nuevo, Él pone su espíritu en nosotros y podemos hacerle frente a todas las dificultades. ¿Por qué? Porque dice que tendremos poder, ¿o no? ¿Sí? Me van siguiendo, ¿verdad? Podemos orar por los enfermos y los enfermos van a ser sanos, ¿sí? Podemos orar por los endemoniados y los endemoniados van a ser libres. Podemos orar por la economía y vamos a recibir economía. Pero no es cosa nuestra, es cosa de Dios. Es el poder que Él pone en nosotros, ¿sí? Nos podemos beneficiar, porque si tenemos ese poder, pero lo principal, como dice Hechos, es ser testigos. Y el ser testigos es para todos. Ahora, cuando somos bebés, cuando nacemos, nos tienen que preparar el biberón, ¿no? Porque Eliseo, por ejemplo, cuando nació él solo lloraba y no sabíamos qué era, y era que tenía hambre. Entonces, la mamá o yo íbamos, le preparábamos el biberón, se lo poníamos en la boca, así, y él lo tomaba, ¿o no? O él iba a la cocina y se hacía el biberón. No. ¿Cómo? Y así es cuando nacemos. Entramos por ahí porque alguien nos invita, porque nos empiezan a hacer la papilla, el biberón, y nos empiezan a dar así en la boca, ¿no? Porque somos bebés. Pero ya llega un momento en el que empezamos a crecer. Ayer cumplió 6 meses. Y ya lo que tenemos arriba de la mesa, si él lo puede agarrar y mandar a la boca, no tenga duda que lo hace. Y así es como tenemos que ser nosotros también. Nosotros antes veníamos por ahí con hambre y nos daban el biberón. Pero ahora venimos nosotros y le damos el biberón a otro. Ahora nos preparamos nosotros el chuletón, la paella, lo que más le guste a usted, ¿eh? Y lo masticamos ahí, ¿eh? Y lo comemos todo y seguimos creciendo, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Colosenses 3. Me gustaría leer todo el capítulo, pero solo les voy a mencionar lo que dice el 1 y el 3, porque todo el capítulo es muy bueno y nos da unos parámetros, unas cosas que nosotros debemos de ir cumpliendo en el día a día, ¿no? Así que tiene esa tarea, cuando llegue a su casa, léase Colosenses 3. Dice, poner la mirada en las cosas de arriba y no en las terrenales. Muchas veces, como se ha dicho muchas veces, ponemos nuestra mirada en lo que nos hace falta, en el problema que tenemos, en la enfermedad, y no estamos mirando lo que verdaderamente es importante. Porque sí que tenemos poder para orar por los enfermos, sí que tenemos poder para orar por la economía, pero ese poder es fundamentalmente para ser testigos de Él. Así que ese poder lo tenemos que usar para lo que es su gloria, no para lo que es mi beneficio. ¿Sí? Pensando en la eternidad y no tanto en lo pasajero, haciendo morir lo que es terrenal. Ahora vivimos en un tercer piso, que son con escaleras, y subimos y bajamos y subimos, y si te olvidas de algo, déjalo nomás porque no voy a... No. Y claro, es que sentimos la necesidad de mudarnos, de estar en un piso o en una casa que tenga ascensor, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que nos afanamos a veces y pasamos tiempo más de lo que es debido pensando en eso, en cómo lo voy a hacer, afanado por la preocupación, en dónde va a ser, porque alrededor no hay nada para alquilar, que cuánto va a salir, porque lo que estamos pagando ahora está más o menos bien, y perdemos el tiempo, ¿no? Cuando tenemos el poder del cielo para orar y para pedirle a Él, ¿no? Nos preocupamos por cosas que a veces no son tan importantes como tener la mirada en lo celestial, en lo eterno. Dice, mejor hacer tesoros en los cielos y no acá en la tierra. Mateo 6:19.
Así que antes nos discipulaban, antes nos daban el biberón. Pero ahora ya un poquito más crecidito, nosotros, que tenemos al Espíritu Santo y ese poder, somos los que discipulamos y damos el biberón a otros, ¿verdad? Pero para esto tenemos que leer la palabra en profundidad. Tenemos que escudriñarla, tenemos que estudiarla, tenemos que aprender qué es lo que dice, ¿no? Porque si yo hoy me parara aquí y contara mi historia nada más, ¿de qué te valdría? Sería un momento lindo quizás, pero no quedaría en lo eterno, porque no tendrías nada para poner en práctica. Porque lo verdaderamente importante, lo que es eterno, está aquí en esta palabra. ¿Sí? En Juan 14, 15 al 17. Esto es cosa para los que ya están un poquito creciditos, que ya no están dependiendo de ese biberón, de que otro venga a animarle todo el tiempo y decirle, sí, vamos hoy a la iglesia, vamos el domingo, vamos, vamos. No, no, esto ya es para que tú seas el animador de otro. Dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, el Espíritu Santo, amén, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, ustedes, nosotros, le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu nos da poder sobre la carne, como decía Hechos 1, ¿no? Y podemos ver la diferencia. Y los Nicodemos que están ahí afuera pueden ver la diferencia. Entre los que andan en el Espíritu y los que andan en la carne. Dice que uno predomina más, o no pueden dominar los dos. No podemos decirle Espíritu Santo, tú haz lo que tú quieras, pero sin embargo yo, complaciendo mis deseos, perdiendo el tiempo con cosas que son pasajeras, entonces solamente uno va a tener la autoridad sobre nosotros, ¿no? Porque recibimos el Espíritu Santo permanentemente, ¿no? Es lo que dice la palabra, ¿no? Pero a veces, como decía antes, no le damos el valor que realmente tiene el Espíritu Santo. Y muchas veces hacemos lo que naturalmente hacemos, porque lo natural también tiene enseñanza sobre lo espiritual. Por ejemplo, cuando invitamos a alguien a nuestra casa, ¿qué hacemos? Cuando invita a alguien a tu casa, ¿qué haces tú? Atenderlos, pero antes que lleguen. Invitarlos, ¿sí? ¿Y qué hacemos? A ver, capaz que yo soy preparar, limpiar, ordenar, ¿no? Y decimos, visita, tú que has sido invitada, eh, tienes aquí en el comedor, en el salón, y chao, ¿no? O la invitan al cuarto, que se sienta en la cama y que ande en la oficina, o tocando papeles o en algún armario, ¿no? O quizás que nosotros somos muy raros, pero cuando invitamos a alguien, solamente lo invitamos y lo dejamos ahí, tomamos un cafecito, lo que es la comida, pero esa persona no anda en el cuarto, ni anda revisando, ni anda cotillando cosas de los muebles, ¿no? Y a veces, con el Espíritu Santo también hacemos eso, que lo invitamos, pero le decimos, solo este recinto, solo esta parte, ¿ok? No entres ni al cuarto, ni a mi carácter, ni en mi economía, ¿eh? Ni en mis vicios, solo aquí, 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 aquí.
Y si la carne predomina o el espíritu predomina, pero tenemos el espíritu encerrado, no nos estamos beneficiando de ese poder que dice Hechos 1, ¿no? ¿Y por qué no le damos rienda suelta al Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué no le decimos, toca el área que tú quieras? Toca la parte de mi vida que tú quieras. No, pero es que yo no puedo con este vicio, yo no puedo con la pornografía, yo no puedo dejar de hablar mal de mis hermanos. Pero si cuando viene el Espíritu Santo, viene con poder. No eres tú. Tú solo tienes que tener la intención, las ganas de decirle, Espíritu Santo, vení, pasá la sala y haz lo que tú quieras. Porque por sí solo no puedo cambiar. Gálatas 5:16. Muchos versículos para que esto quede en la eternidad, para que esto te lo lleves a tu casa, para que esto en la semana te lo mastiques de vuelta y lo estudies, porque como decía, solamente podemos hablar algunas cositas en estos minutos, pero una persona, la persona del Espíritu Santo, se demora años en conocer. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. El uno se opone a otro y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quieras. O sea, somos como marionetas cuando andamos a media. ¿A usted le parece? Y manifiestas son las obras de la carne que son. Y ahí nos dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. O sea, no nos conviene andar a media. No nos conviene decirle al Espíritu Santo, ver, que se haga esta atmósfera acá en el culto que es impresionante, que por un momento dije, hasta acá porque no puedo subir, sino. Pero si en la semana vamos haciendo lo que queremos, no heredaremos el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tenemos el poder sobre nuestra carne, tenemos el poder sobre nuestros deseos, porque tenemos el Espíritu Santo. Y dice que cuando lo recibimos, recibimos ese poder. ¿Qué es eso que te está limitando a ti? ¿Qué es esa pereza que no te está dejando avanzar? ¿Qué son esas cosas que no te dejan ir a un paso más? ¿Por qué no le abres la puerta al Espíritu Santo para que Él pueda ir por donde Él quiera? Para que Él se pueda poner al volante de tu vida y conducir por donde Él quiera. Porque cuando nos equivocamos y nos va mal, enseguida le echamos la culpa a Él. Pero si lo tenemos solamente en el comedor, ¿sí? El Espíritu Santo dice que nos redarguye en Juan 16:8. Convence al mundo de pecado. Él nos habla. El Espíritu Santo dice que testifica sobre Jesús, ¿no? Y lo principal de esta reunión es Jesús, porque Él fue quien murió y quien resucitó. Él es quien cuando fue al Padre envió su Espíritu y nos dio ese poder. Si no tenemos relación con el Espíritu Santo no podemos conocer a Jesús.
El Espíritu Santo nos habla, porque a través de su palabra fundamentalmente, pero si no la leemos es muy difícil. Pero también cuando andamos por ahí, por la calle, ¿no le ha pasado a usted que ha sentido de, no, no es por acá? O no hagas tal cosa, ¿sí? Eso es el Espíritu Santo. Pero tú tienes que aprender a afinar ese oído. Tienes que aprender a escuchar, ¿sí? Pero primero tienes que leer, porque Él no te va a decir de algo que no sepas, que no está en su palabra. Él no te va a decir una cosa que no está acá. Él no te va a revelar algo que no está en su palabra. Por eso es que tenemos que leerla. Y claro, ¿cuántas páginas son, no? La aprendemos de memoria toda, pero el Espíritu Santo susurra. Amén. Avivar el Espíritu es tarea diaria. Segunda de Timoteo 1:6. Dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. ¿Cuál era el don de Dios? Que está en ti por la imposición de mano. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. No somos marionetas. ¿Eh? ¿De quién es la tarea de avivar ese don? Es mía. Ese don viene con estas características, que es el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad y el dominio propio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que avivar? El don, que es el espíritu, pero que tiene estas cualidades. ¿Cómo actuamos ante diferentes situaciones? Con amor, porque es lo que trae el Espíritu Santo. Con paz, con paciencia, con dominio propio. O enseguida cuando se nos cruza un coche ahí le decimos, oh, tu mamá, tu abuela y tu papá. ¿Eh? Porque sí que ha pasado, sí que me ha pasado de salir de mis casillas y perder el dominio propio. O cuando estamos en el trabajo, que mi jefe me preguntó un día, tú que eres cristiano, ¿te parece bien que pudiendo hacer tanta producción hagas tanto, menos? ¿Qué es lo que está bien? ¿Que hagamos todo como para el Señor? ¿O que nos escondamos por ahí para no fabricar y producir? ¿Eh? Porque recibiremos poder para sanar, para liberar a los endemoniados, pero ¿para qué más? Para ser testigos, ¿no? Y esos Nicodemos nos están observando todo el tiempo. Efesios 5:18. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión. Antes bien, ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias en todo a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos parámetros, ¿no? Tenemos formas de comportarnos, tenemos maneras en que la Biblia, la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Así que tenemos que llenarnos del Espíritu. Pero ese Espíritu se tiene que notar. Más adelante el texto sigue dando otros tips que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, casadas estén sujetas a sus maridos, marido, amar a vuestras mujeres. Lo tenemos todo. A veces cuando hacemos cosas que no sabemos es porque no queremos saberlas. Porque aquí en este manual está todo, está todo.
¿Y qué pasa cuando cumplimos con todas estas cosas, no? ¿Qué pasa cuando ya pasamos de ser bebé a ser un poquito mayores, a hacernos el chuletón, a nosotros estar dando lo que recibimos? Porque si de gracia recibimos, de gracia tenemos dar. Y dice que mejor es dar que recibir, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos nutrimos? Juan 14:12. Muchos versículos para que veas que no me lo invento, sino que está acá. Pero claro, como es cotidiano, como es algo que ya tenemos, como es algo que va perdiendo valor. De cierto, te digo. Juan 14:12. De cierto te digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las haré también. Y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y acá es cuando tengo que hacer inevitablemente la pregunta que hice al inicio. Yo me lo puse aquí en un párrafo en rojo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Amén. ¿Y cuántos han hecho cosas mayores que Jesús? ¿No se entendió? ¿Y cuántos han hecho cosas mayores que Jesús? Y acá es cuando en la cabeza te hace cortocircuito, ¿no? ¿Eh? Porque si creemos en la palabra y dice que de tapa a tapa es inspirada por Dios y es toda es buena, que hay que comerla toda, no ir sacando un trocito para aquí, otro para allá, y esto sí me gusta y esto no me gusta. Es un poco desafiante, porque yo cuando lo leía y lo estaba estudiando en casa, yo no he orado por un paralítico y que se pare. Mi hermano está en silla de ruedas. ¿Cómo te crees tú que tenemos que actuar ante esto? ¿Eh? Porque hay que pensar, hay que razonar, hay que meditar, hay que tener la palabra del Señor, ¿no? Pero dice que de tapa a tapa es inspirada por Él. El Señor me desafía a mí y yo te desafío a ti. Porque no te voy a decir que el Señor te desafía porque Él primero viene para mí. ¿Tú quieres hacer cosas mayores a las que Jesús hizo? Entonces vas a tener que trabajar. ¿Tú quieres que esos Nicodemos que estén ahí afuera te digan, Roberto, tú vienes de Dios porque haces cosas que sin Dios no las pudieras hacer? ¿Eh? Hay que animarse a creer. Pidámosle fe al Señor. Esa fe es fidelidad. Y esa fidelidad tiene que estar diaria, de continuo, en nuestras vidas. Esa fidelidad tiene que decirle al Espíritu Santo que viene con ese poder para que seamos testigos de Él, para que los Nicodemos que están ahí afuera digan, wow, esta señora tiene algo diferente y es de parte de Dios. El Espíritu Santo viene hacia adentro nuestro, ¿no? Pero el Espíritu Santo se tiene que demostrar hacia afuera. Nace adentro, pero sale hacia afuera. ¿Cómo sale hacia afuera? Con nuestros actos, con nuestros hechos, con nuestras decisiones. Cuando andamos en la calle, cuando andamos en el trabajo, cuando estamos
en lugares donde nadie nos ve, de adentro hacia afuera. Y yo me puse, esto no es solo para algunos, esto es para los que creen. Porque dice que es para Jerusalén, para Judea, para Samaria. Y acá estamos nosotros. Y hasta lo último. Allá cuando lo decíamos en Uruguay, y es hasta lo último. Hasta Uruguay, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, Bélgica. Una fe, el mismo espíritu, el que reparte las cosas como a él se le da la gana. ¿Mm? ¿Qué deseas tú? ¿Sí? Yo quiero pedirte que te pongas de pie. ¿Sí? Y quiero, Benny, si puede pasar, y voy a llamar a los que quieran, que estén enfermos o que quieran alguna cosa. ¿Tú sabes quiénes son los que oran? ¿Los líderes y eso? Sí, ¿Sí? liderazgo. Sí, lo pueden. Llamar, ¿Sí? vale. Primero voy a hacer el llamado. Si Vale. alguien pasa. Vale. ¿Sí? Esto es para todos los que creen. Y hoy quiero orar por ti. Hoy quiero orar por esa necesidad. Hoy quiero orar por esa enfermedad. Hoy quiero orar por ese vicio. Hoy quiero orar por eso que no te deja avanzar. ¿Sí? ¿Tú lo tienes presente? ¿Tú identificas qué es lo que no te deja seguir avanzando en el Señor? ¿Tú identificas esas cosas que hacen que el Espíritu Santo esté encajonado en un lugar? Tenemos poder y tenemos que beneficiarnos de eso. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Y cuando Él fue al Padre, te lo envió. Y cuando Él estaba aquí, le dijo, cosas mayores harán. ¿Cómo está tu fe? No soy yo, ni va a ser un líder, ni va a ser un hermano el que ore por ti y te sanes. Esto es cosa de Dios, del Espíritu Santo, porque dice que es para que Él se glorifique. Amén. Si hay alguien que necesite oración, por lo que sea, por enfermedad, las chicas de la alabanza son bautizadas en el Espíritu Santo, hablan lengua. Desde la última vez que vine, el Señor me las remarcaba a ustedes dos, aquí paraditas, y el Señor quería algo más con ustedes. El Señor las quiere llenar de una forma en la que ustedes desborden, para que lo que hagan pero depende de ustedes. No depende de mí ni depende de Dios. Dios lo quiere hacer. ¿Ustedes lo quieren? El Señor cuando tenía 12, 13, 14 años me marcó de una forma tan especial en diferentes reuniones que no pude ser la misma persona que era antes. Me marcó de una forma tan especial que desde ese momento dije, yo no voy a retroceder. Yo no dejo a Jesús, pero ni loco. Pero tampoco podemos ir a medias. Esto es un llamado para el 100%.
no para el 95, no para el 90, no para el 80. El Señor quiere el 100%. Y Él te va a dar la capacidad para hacer lo que antes no podías hacer. Porque Él te hace pensar de otra forma diferente. Porque cuando leemos su palabra, Él actúa de una forma tan sobrenatural que cambia nuestros pensamientos. Pone amor en donde no había amor. Pone sanidad donde había esa enfermedad. Jesús lo quiere hacer. Pero tienes que ir al 100. Quiero invitarte a que pases si necesitas oración. Solamente si estás comprometido o si te querés comprometer al 100%. Porque de otra forma esto no funciona. De otra manera, podemos estar horas aquí hablando y no va a funcionar. Si estás enfermo y no eres sanado, no te preocupes. Porque mejor es entrar al reino de los cielos sin un ojo, sin un brazo, en silla de ruedas. ¿Qué es lo que te conviene más? ¿Entrar o quedarte? Ahora, si el Señor te sana, es mucho mejor, ¿no? Pero no te preocupes porque te sane. Tú preocúpate de ser testigo, de usar el poder de su Espíritu Santo para testificar, para seguir, para ir adelante, para ir un paso más allá, un peldaño más arriba. Esa es la verdadera tarea. No es pasármelo bien, conseguir un chalet, el último carro, el último coche. Sí que nos gusta. A mí me gusta. Me encanta estar bien vestido y tener lo mejor. Pero no es lo fundamental. No es lo más importante. Lo más importante es que cuando estemos ahí, pasemos hacia el otro lado. Que podamos ver a Dios, abrazar a Cristo. Pero ese fruto que Él puso en ti, lo tienes que poner en práctica, lo tienes que avivar día a día. Ese amor, ese gozo, esa paz, esa fidelidad, ese dominio propio. Dios quiere. La pregunta es si tú quieres. Te invito a que si quieres pasar, oraremos por ti. Así que le pido a todos que se concentren en el Señor, que cierren sus ojos, que pongan todas las cosas en sus manos. Porque yo no voy a poder hacer nada por ti. Pero el Espíritu Santo, ese poder, Señor, te doy muchas gracias, porque sé que tu palabra ha sido soltada. Sé que tu palabra ha caído en buena tierra. Sé que tu palabra no vuelve vacía, sino que da fruto al 30, al 60 y al 100. Señor, tu palabra es la que da fruto, la que redarguye, la que nos enseña, la que nos promueve. Y te pedimos, dice su palabra, que debemos desear los mejores dones. Porque Él reparte como Él quiere. ¿Deseas los mejores dones? Él reparte como Él quiere. Señor, te doy muchas gracias y te pido también que seas tú convenciendo, que tu Espíritu convenza, Señor.